Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles a Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el tema que vamos a tener en esta tarde va a tratar acerca de la reconciliación con Dios. Pero antes de introducirnos a definir qué es reconciliación y ver los asuntos del llamado del Evangelio con respecto a este tema, creo que debemos reconocer, todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, que el hombre de una u otra manera, y cuando hablo de hombre me refiero a mujer, al ser humano, busca estar en paz. Para muchos esa es la manera de entender la vida, el objetivo de la vida, simplemente en sentirse tranquilos, estar que en un momento de su vida donde ya no necesitan nada. Por cierto, nos esforzamos en no tener problemas, en vivir sin sobresaltos, algo que no es malo. Por cierto que no, es algo que de una u otra manera debe ser buscado. La Biblia sí le habla a los creyentes, todo lo que a ustedes dependa, estad en paz con todos. Pero usualmente cuando hablamos de asuntos de estar en paz, estar viviendo de una manera tranquila, siempre lo pensamos en términos terrenales, siempre lo pensamos en términos de relaciones humanas, en términos de comodidades o en términos de tener lo necesario para nuestra vida. Usualmente lo vemos de esa manera. Usualmente en el ámbito que sea, siempre lo pensamos en sentir que estamos seguros. Y de ahí viene esa necesidad, y por cierto, viene también la manera en cómo muchos intentan convencer a la persona que va a tener tranquilidad si compra tal o cual seguro, si compra tal o cual asunto. Eso de una otra manera atiende, y el hombre es terreno fértil para esas cosas, porque de una otra manera apuntan a esta gran necesidad que el hombre tiene en su alma. Pero el tema es que usualmente esto no se piensa con respecto a los asuntos de nuestra relación con Dios. No se razonan con respecto a los asuntos eternos. Todo tiene un trasfondo terrenal. Sin darse cuenta que la más grande necesidad que el hombre tiene, que la mujer tiene, que el ser humano tiene, es la necesidad de reconciliación con Dios. Así que, de una otra manera, cuando vemos estos asuntos que surgen en el mundo de reconciliar razas y todo ese tema de cosas que simplemente apuntan a temas de este mundo, pero la gente rara vez piensa con ese mismo fervor con relación a su relación con Dios, a su situación delante del Señor. Y este pasaje precisamente nos habla acerca de esto. Y el pasaje que vamos a ver, nos vamos a centrar en el versículo 20 y en el versículo 21 y parte del versículo 22 para hablar acerca de la reconciliación. Tenemos en el versículo 20 y en el versículo 21 tres personas o tres partes de lo que vamos a tratar. En primer lugar, tenemos a un mediador, a alguien que se pone entre medio de dos personas. Está hablando de Cristo todo este pasaje a partir del versículo 15, de la preeminencia de Cristo sobre todo. Y ahora habla acerca de Cristo y dice, por medio de Él ahora, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que nos habla de un mediador, nos habla también, por ende, de alguien que es la parte que ha sido ofendida, que es Dios. Y en el versículo 21 nos habla acerca de la parte ofensora, que es el ser humano que está obrando en contra de Dios. Entonces, tenemos aquí una parte ofendida, que es Dios, una parte ofensora, que es el hombre, y nos habla de Cristo, que ahora por medio de Él, el hombre que está lejos de Dios puede ser hecho cercano. Así que cuando hablamos de reconciliación, cuando tomamos esta palabra, básicamente lo que estamos hablando es que dos partes que están en conflicto, que ha habido una separación, que ha habido una división, ahora son traídos a estar juntos. De hecho, estar en paz, así lo dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que cuando hablamos de reconciliación, básicamente es eso, traer a dos partes entre los cuales ha habido una separación, un asunto,
ahora para que estén de acuerdo nuevamente, para que estén en comunión, estén en paz. Así que de esa manera vamos a entender reconciliación y a partir de esto vamos a expandir estas cosas que están aquí para mostrar entonces esta gran realidad del hombre sin Dios, pero cómo ahora puede estar reconciliado con su Creador. Así que hemos definido de manera simple lo que es reconciliación para ahora responder a la pregunta ¿por qué el hombre necesita reconciliación? ¿Por qué el hombre requiere ser reconciliado con Dios? ¿Por qué necesita un mediador? Y el texto lo responde también, porque dice el versículo 21 que vosotros, hablando de creyentes que ahora han creído en Cristo, pero antes hace referencia a su antigua vida, dice que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos de quién? Por cierto, enemigos de Dios. El hombre necesita ser reconciliado con Dios porque por naturaleza está separado de Dios. Es enemigo de Dios porque obra en contra de Dios, obra en contra de sus normas santas, justas y puras. El hombre, por inclinación natural, ahora producto de la caída, no busca lo bueno, no busca lo de buen nombre, sino más bien, Romanos 3 hace una descripción perfecta de lo que es un hombre como extraño a Dios. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Su hablar está completamente afectado, su boca está llena de maldición, sus pies, sus caminos se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y el gran resumen de todo esto está en el versículo 18. ¿No conocieron camino de paz? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que el hombre por naturaleza está separado de Dios, es extraño a Dios, es enemigo de Dios. Pero también añade el versículo 21 que es alguien que está aparte de Dios, es un pecador por naturaleza, es alguien que nace en pecado, pero también es un pecador en la práctica. Día tras día el hombre no considera a Dios, no piensa en las cosas de Dios, no piensa en las cosas espirituales. Así que tenemos esta realidad del hombre. No puede, basado en sus propias obras, estar a cuentas con Dios. Más bien el hombre es una expresión de ese pecado que reina en él en contra de su Creador. Esa armonía que había en el huerto del Edén antes de la caída, ahora ha sido rota, ha sido quebrantada al desobedecer las normas de nuestro Señor. Así que el hombre necesita reconciliación porque producto del pecado no puede agradar a Dios. Producto del pecado está alejado de Dios. Producto del pecado que reina en su corazón, ahora no puede agradar a Dios. Así que hay una necesidad. Y este versículo nos provee la manera en cómo esa necesidad espiritual puede ser suplida. Y aquí tenemos la fuente de la reconciliación que se halla entonces en nuestro Dios. Y lo que debemos decir acá simplemente es que la reconciliación es una obra que Dios hace. Es una obra que el Señor hace. Porque dice el versículo 21 al final, vosotros, ahí eres extraños y enemigos, lo que acabamos de hablar, que se expresaba en malas obras, no solo pecador por naturaleza, sino por práctica. Pero ahora Dios entonces dice, ahora os ha reconciliado. Entonces la reconciliación con Dios no es algo que podemos ganar, no es algo que podemos merecer, no es algo que podemos de una u otra manera por nuestros méritos lograr como a cambio. Si el hombre ha de ser reconciliado con Dios, es única y exclusivamente por un favor inmerecido que Dios hace en favor del hombre. Jamás algo que nosotros pudiéramos lograr, jamás algo que nosotros pudiéramos ganar. Así que es una obra de Dios, es una obra que Dios hace por gracia, es una obra que no merecemos, es un favor que no nosotros lo podemos ganar, es algo que Dios hace en favor de pecadores. Eso es gracia, darnos lo que no merecemos. No podemos ser reconciliados por nuestros méritos, no podemos ganarlo. Entonces Dios, el más grande de todos, el infinito, soberano y santo Dios, hace lo más grande por el más pequeño de todos. Eso es reconciliación y la fuente de reconciliación se halla en Dios. Es ese trabajo de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo, hombres pecadores, hombres que están condenados producto de su pecado, hombres que no tienen esperanza de vida eterna, al contrario, no piensan en estas cosas porque están ensimismados en la búsqueda de una paz que no podrán lograr. No hay pensamiento con respecto a la eternidad.
Porque si pensaran, se darían cuenta que no tienen esperanza. Así que en favor de pecadores, condenados y sin esperanza, ahora Dios obra, reconciliando a ese hombre consigo mismo, perdonándolos y recibiéndolos tan solo por gracia, una gracia libre, una gracia gratuita, nada que nosotros podamos comprar. Ahora es importante mencionar que cuando hablamos de gracia gratuita, siempre lo miramos desde el punto de vista nuestro. Es gratuita para nosotros. No podemos comprarla, no podemos ganarla. Pero aquello no es gratuito para el Señor, para nuestro Dios. El costo de aquella gracia gratuita fue la muerte expiatoria y redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que Él tuvo que hacer allí en la cruz, todo lo que Él tuvo que experimentar, su cuerpo tuvo que ser literalmente casi molido, llevando los castigos de los malvados. Su alma fue comprimida allí en la cruz del Calvario, cuando Dios entonces tomó las consecuencias del pecado y las cargó sobre Él en la cruz para pagar la deuda, aquella deuda que el hombre contrae día tras día delante de su Creador. Así que gratuita para nosotros, pero costó la sangre de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, después de gran sufrimiento, de gran aflicción. Ese fue el costo para que el hombre ahora pudiera ser reconciliado con Dios. Así que tenemos aquí que Dios ahora es la fuente de la reconciliación, pero también tenemos a Cristo, que es el medio por el cual ahora Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Cristo pagó el precio de la reconciliación para hacernos libres de la esclavitud al pecado, para hacernos libres de aquel dominio en el cual estábamos bajo nuestro amo que era Satanás, antes esclavos, ahora libres, porque eso es ser reconciliado, es un cambio en la vida de aquellos que creen. ¿Cuáles son esas cosas que ocurren en la reconciliación? Que es mi tercer punto que quiero mencionar. ¿Cuáles son aquellos beneficios que el hombre halla en la reconciliación que Dios da al pecador de manera gratuita? En primer lugar, es un cambio de posición. Todo eso está aquí en este versículo número 21. En otro tiempo, cuando estabais lejos de Dios, siendo enemigos de Dios, apartados de todo lo que tiene que ver con Dios, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. Pero aquí está el cambio, porque dice que ahora os ha reconciliado. Antes, de esta manera, ahora, de otra manera. Antes, esta era tu posición, extraños, ajenos, enemigos de Dios, pero ahora hay comunión con Dios, hay reconciliación con Dios. Así que en primer lugar es un cambio de posición. Antes había rebeldía, antes no había comunión, antes éramos rechazados por Dios y rechazábamos a Dios, pero ahora la conversión nos ha hecho cercanos, tenemos comunión con Dios, disfrutamos de una nueva realidad delante de Dios. Así que con ese cambio de estado, de posición, vemos también grandes privilegios. Primero, hallamos aquello por lo cual tanto el hombre se afana. Justificados pues por la fe, cuando creemos en Cristo, Dios nos declara justos y el resultado de aquella justificación es que tenemos paz para con Dios. Ahora disfrutamos de comunión con Él y es una verdadera paz, porque no es una paz que descansa en asuntos terrenales, no es un asunto que descanse en asuntos temporales, sino que esta paz descansa en la obra que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario para dar garantía al hombre de que ni aun la muerte podría separar al hombre de Dios, al hombre de su Creador. Así que aquella búsqueda con la reconciliación termina. Por cierto, continuaremos buscando bienestar, pero ya va a ser un bienestar para esta vida, pero no como nuestro máximo objetivo, porque disfrutaremos de la verdadera paz que Dios da. Esa gran necesidad del hombre, que tal vez para muchos creyentes aquí en el pasado fue algo que era como agua en las manos, que se escurría rápidamente. Buscábamos paz sin hallarla, en distintas cosas, en distintas circunstancias, en distintas situaciones. Y donde quiera que íbamos, no podíamos hallar paz. Había cierta dicha temporal, tal vez algunas extensas inclusive. Pero si nos sentábamos en algún momento a reflexionar sobre nuestra vida, en un momento debíamos reconocer, algo nos falta. A todo esto que tenemos falta algo más. Algo que venga a coronar aquella paz que decimos tener siempre. Había algo más que debíamos buscar. Pero cuando venimos al Señor, somos perdonados.
hallamos verdadera dicha, la culpa es quitada. Entonces esa es la diferencia. El hombre por naturaleza busca la paz como su bien último, pero ahora entendemos que la paz es el resultado del bien último al cual el hombre debería apuntar, estar en paz y en comunión con Dios. Eso es lo que tenemos en este versículo, así que es un cambio de posición. Antes, extraños, enemigos, ahora hay reconciliación, hay comunión, hay cercanía con Dios. Pero también es llegar a ser parte de la familia de Dios. Antes éramos extraños, ajenos a Dios, pero ahora somos llamados hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios. Eso es lo que hace la reconciliación, te trae a ser parte del pueblo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijos también disfrutamos de las bendiciones que Dios da a su pueblo. Somos herederos de la eternidad. No solo somos perdonados, somos hijos de Dios y disfrutamos de hermosas y maravillosas promesas que faltaría tiempo para poder describirlas una a una, todo lo que el Señor hace en favor de sus hijos, aquellos que han sido reconciliados. Así que esto es lo que hace en primer lugar la reconciliación. Nos cambia de posición, de estar lejos, de ser extraños y enemigos. Ahora somos hechos cercanos, somos hijos de Dios, estamos en comunión con Él. Eso es producto de la reconciliación que Dios da al hombre por medio de Cristo. Pero también es ser limpios del pecado, ser perdonados de nuestros pecados y tener ahora una nueva vida, una nueva naturaleza. La vida pasada o la vida sin Dios se caracteriza por una mente vana, por hacer malas obras, por corrupción, por estar completamente ajeno a la vida de Dios. Pero ahora la reconciliación también nos limpia, el Señor nos limpia, nos perdona. Y por eso dice el versículo 22 que por medio de Cristo ahora somos presentados santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Así que por la obra de Dios ahora somos limpios, somos perdonados. Ahora los creyentes, aquellos que han sido reconciliados, son libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios. Eso es también un beneficio de la reconciliación. Piensa en el pecado como una deuda delante de Dios. Una deuda que cada segundo de tu vida se va aumentando, va creciendo. Esa deuda es como una mancha que no puedes quitar. De repente nuestra ropa se ensucia y puede haber una mancha que es imposible quitar. Tal vez uno puede limpiarla externamente, pero rápidamente cuando se usa ya sea el polvo en suspensión hace que aquello aparezca. Y eso es el pecado en el hombre. Podemos ocultarlo de cierta manera. Podemos usar el detergente de la moralidad o de la religiosidad, donde aparentemente no está allí. Pero aquello, cuando nos comparamos con la palabra del Señor, aparece. Porque eso es el pecado. Es una deuda que no puedo pagar, una mancha que no puedo quitar. Pero cuando Dios reconcilia al hombre con Él, cuando lo perdona, toda aquella deuda es quitada. Toda aquella mancha del pecado, ahora todo registro de pecado es borrado por completo. Todo pecado pasado, todo pecado presente y aún pecado futuro es perdonado por el Señor, es quitado. Es como que Él nunca más se acordara de aquello. Tal vez podemos usar una ilustración aquí. Porque pensemos, aquí imaginémonos que no hay retiro de basura. Ha ocurrido en el pasado, en algún momento, ya sea por alguna protesta o otro asunto, donde no se recoge la basura. Y a las pocas horas, o tal vez 1 o 2 días después, la basura se acumula y se acumula en las esquinas y cada vez aparece más y más y más. Así que podemos pensar en un lugar donde hay mucha basura y finalmente para poder no verla, le tiramos tierra encima solamente. La cubrimos con una capa de tierra. Pero el problema es que la basura sigue allí y esa basura sigue causando daño. Tal vez no inmediatamente, pero luego aquello se va a podrir y ese terreno va a ceder, va a bajar, porque la basura se va a compactar y mucho de eso va a tender a desaparecer. Entonces, si tú construyes sobre aquel lugar, obviamente, como el terreno va a ceder, aquella casa finalmente se va a ver muy afectada. Bueno, de esa manera es construir sobre una vida donde el pecado reina. Podemos cubrirlo con ciertas actitudes externas.
Podemos taparlo de tal manera que pensemos que estamos bien, pero el pecado sigue allí. Y de una u otra manera se ha de manifestar. Entonces así es tratar de construir sobre nuestra propia vida, sin ser reconciliado con Dios. Por eso el Señor dice en Mateo, muchos en aquel día, hablando del día final, dirán que en tu nombre hicimos muchas cosas, una actitud religiosa, un servicio cristiano inclusive. En tu nombre hicimos muchas cosas. Hicimos aquí, hicimos allá, pero el Señor les va a decir, no os conozco, no sé quiénes son. En otras palabras, ustedes siguen en su realidad de pecado. Ustedes siguen en esta situación, ¿no? Aún son extraños. ¿Quiénes son ustedes? Nunca os conocí, porque nunca han sido adoptados como pueblo del Señor, porque aquello es algo que Dios hace por medio de la reconciliación. Pero cuando Dios perdona, cuando Dios obra en el corazón de una persona, todo aquello es quitado. Es como que aquella basura es sacada de aquel lugar y enviada lejos, de tal manera que ya no existe. Y el Señor ahora comienza a cubrir aquello con la verdad de la palabra del Señor y comenzamos a construir nuestra vida sobre un buen fundamento, lo que Dios enseña por medio de su palabra. Así que el Señor, Él quita todo aquello. Borra por completo no solo la culpa del pecado, sino aquellas raíces también que nos llevaban a actuar de esta manera, haciendo malas obras. Una práctica de pecado cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, nos da una nueva vida. Cambia todo lo que somos, aquello que nos domina, aquello que nos controla. Ahora alguien puede decir acá, pero yo conozco un cristiano que ha pecado. Por cierto que sí. No significa que quedamos inmunes al pecado, sino que estamos diciendo que el perdón de Dios quita esas raíces que controlan nuestro ser, de tal manera que ahora podemos hacer frente a todo aquello y poder vivir una vida que agrada al Señor. Así que todo insulto, todo desprecio, toda indiferencia a Dios, todo aquello es limpiado, todo aquello es perdonado, toda culpa es quitado. Entonces ser reconciliado con Dios es un cambio de posición, de ser extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nosotros tenemos comunión con Dios, somos hijos de Dios, nos gozamos en Dios, tenemos una nueva mente que tiene nuevos deseos y anhelos. Pero también es ser limpio. Todo ese pecado que está arraigado en el corazón del hombre es quitado, desarraigado de allí. Entonces ahora comienza a haber interés en las cosas celestiales, un interés en los asuntos del alma. Comenzamos y descubrimos la oración y vamos a orar al Señor, ya no siempre como una vana repetición, como algo aprendido en el colegio o en alguna ceremonia X que hemos realizado, sino algo que viene de nuestro corazón. Hay un deseo de conocer a Dios, así que comienza a haber un interés por la palabra del Señor. Como tal vez al principio no podemos entender toda la palabra del Señor, Él nos pone en un contexto de un lugar y queremos reunirnos junto a otros creyentes para juntos crecer en la fe, aprender de la palabra del Señor, ser guiado en aquellos primeros pasos. Comienza a haber un deseo por compartir con otros creyentes. Comienza a haber preocupación por los asuntos espirituales. Hay un deseo de apartarnos de esos pecados que antes disfrutábamos. Y hay un deseo de conocer más y más a Dios. Todo eso es lo que hace la reconciliación, este cambio de posición y ser perdonados y limpios del pecado. Pero también hay algo más que hace la reconciliación. Además de darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, es darnos un nuevo entendimiento. Porque antes, en otro tiempo, dice Pablo aquí hablándole a los colosenses, erais extraños y enemigos en vuestra mente. No entendíamos nada acerca de Dios. Y si había un entendimiento mental del Evangelio, no tenía ninguna profundidad. Tal vez cosas externas, tal vez asuntos aprendidos, tal vez no era más que algo que era parte de nuestra vida, pero sin real profundidad. No entendía que necesitábamos un Salvador. No comprendíamos nuestra realidad delante del Señor. Pero en un momento comienzas a ver claro estas cosas que antes ignorabas. Comienzas a entender que hay un Dios. Es un Dios santo. Tal vez esa idea que Dios simplemente es amor y es tu compadre y Él te entiende y no te preocupes, sea como sea,
Dios es un Dios de amor y te va a dar entrada al cielo. Y esa era la idea que tal vez estaba en nuestra mente y tranquilizaba nuestra conciencia. Pero de repente comienzas a entender y ver que Dios es un Dios santo, que no tolera la maldad, que no puede la maldad estar enfrente de sus ojos. Y comenzamos ahora a ver nuestro pecado, nuestra maldad del corazón. Comenzamos a ver aquellas cosas que tal vez para nosotros no eran nada, ahora como algo que ofende al Señor. La necesidad de un Salvador, al ver la incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos, producto de la realidad de nuestro corazón. Yo me acuerdo muchos años atrás, venía viajando de Santiago y veníamos con un colega de aquellos años viajando en avión y en un momento veníamos hablando, había un temporal no menor y cae un rayo golpea con fuerza el avión, que se estremece. Y se enciende una luz y pensamos que el motor inclusive se había echado a perder, etc. Así es la obra del Señor cuando comienza a convencer a un pecador. Lo remueve su conciencia. Es un golpe que viene producto de la obra del Espíritu Santo. Y somos convencidos de nuestra necedad y de la necesidad de nuestro corazón. Tal vez comenzará como un silbo suave, mostrándonos la palabra del Señor, comenzando a entender. Pero de repente el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Y como un rayo ahora entonces somos alcanzados. Y esa convicción nos hace comprender y ver lo que realmente somos delante de Cristo. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que soy causante de esta realidad. No soy una mera víctima de las circunstancias, sino es un problema del corazón, un problema de mi propio ser, de todo lo que soy. Así que esto también es parte de la reconciliación. Dios nos hace comprender y entender lo que somos y la necesidad que tenemos de Cristo, del único mediador que nos puede dar paz con Él. Así que eso es también ser reconciliados, es ser iluminados, es entender las cosas de Dios y ahora gozarnos en Él. Pero también, como ahora somos parte del pueblo del Señor, comienza a haber un deseo sincero de seguir a Cristo. Donde había enemistad, desprecio, ahora hay amor. Hay un deseo de seguirle, de seguir sus pisadas, de seguir sus enseñanzas. Un deseo de permanecer fundados y firmes en la fe. Así que ahora nuestra mente es cambiada, nuestro corazón es transformado y queremos vivir para Dios, obedecerle. Sabemos que no somos amos de nuestra propia vida, sino ahora debemos obediencia al Señor. Así que mucho de la conversión no cambia en nuestra vida. Debemos ir a trabajar, debemos hacer nuestras labores en el hogar, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades en distintos ámbitos de nuestra vida, pero la motivación ha cambiado. Hay un cambio en nuestra vida que nos lleva a hacer estas mismas cosas con nuevos propósitos. Queremos honrar al Señor. Entendemos que Él es nuestro Señor, queremos vivir para Él. Queremos ser discípulos sinceros delante de Cristo. Así que eso es lo que la reconciliación hace. Nos cambia de posición, nos limpia. Hay entendimiento, pero también hay un deseo sincero de seguir a Cristo. Entonces Pablo habla aquí y dice, y a vosotros también, porque este es un llamado personal. Él está hablando a la iglesia, pero hablándole a cada creyente de manera particular, para también enseñarnos a nosotros y en especial a aquellos que están sin Cristo, que están en esta terrible condición de ser extraños, enemigos en su mente, haciendo malas obras delante del Señor, para que comprendas que nadie puede hallar reconciliación en favor de otro. Esto no es un asunto étnico, no es un asunto por herencia, no es un asunto que tenga que ver con haber sido criado en algún contexto religioso y nada más. Esto es algo que de manera personal debemos buscar. ¿De qué manera? Aferrándote al único mediador. Porque tan solo por Cristo es que tú puedes ser reconciliado con Dios. Con Cristo es que puedes estar en paz con Dios. Es por medio de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. ¿Qué hacer? Debes orar al Señor. Debes pedirle a Él que te dé su perdón, que limpie tu pecado, que te reciba como tu hijo
que haga ese gran cambio, que el más grande de todos obra en beneficio del más pequeño de todos y hacerlo por gracia, y tú se lo pides al Señor. Y mientras pides esto al Señor, también debes entender que el Evangelio nos lleva a confesar, a arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Aquí está, Señor. Esta es la práctica de mi pecado. Estas son las malas obras que yo hacía. Esto es lo que yo planeaba en mi mente, en esta mente, Señor, entregada al mal. Aquí está. Cada uno de nosotros habrá tenido su propia expresión de pecado en su día a día. Y si estás en Cristo, tendrás que traer esto delante de Él en oración. Aquí está mi vida. Aquí está mi orgullo. Aquí está mi maldad. Aquí está mi rencor. Aquí está mi falta de perdón, mi odio, mi desprecio. No solamente a Dios, sino también a mi prójimo. Aquí está, Señor. Lo confieso y me arrepiento de Él. Pero en la medida que tú haces eso, debes confiar en Cristo como el único mediador. Confiar que Él en la cruz del Calvario pagó por ese pecado. Y que no hay nada que tú puedas hacer para añadir algo a la obra que Cristo hizo en la cruz allí. Y te entregas por completo, en confianza total, en dependencia total a Cristo. Y debes hacerlo sin excusa. Confiesa todas las cosas delante del Señor. Ruega por su perdón. No es algo que puedas generar tú. Es algo que Dios hace. Por lo tanto, lo que debes hacer es pedírselo a Él en oración, en arrepentimiento y en confianza en Cristo. Dile que eres un pecador miserable, que por más que lo intentes, no puedes reformarte a ti mismo. Por más que busques, no lo puedes hallar. Y dile al Señor que confías en Él, que en todo lo que Él ha hecho en la cruz es suficiente, que Él compró la salvación para todos aquellos que se arrepienten con sinceridad. Exprésele allí que crees que Él llevó el castigo que el pecador merecía, para que el pecador entonces, que merecía ese castigo, ahora pueda estar en comunión con Él. De esa manera debes acercarte al Señor. Esa es la manera en cómo debe venir delante de Él. Ese es un ruego que hacemos a tu alma. Ese es el ruego que dice Pablo. Rogamos como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Querido amigo, fuera de Cristo no hay nada que tú puedas hacer. Te puedes seguir escondiendo en religiosidad. Te puedes seguir escondiendo en pensamientos cristianos, pero con una vida que aún manifiesta estas características de una vida sin Dios, extraños, enemigos y haciendo malas obras. O puedes venir delante del Señor reconociendo la necesidad que tienes de Cristo. Y la Biblia dice que si tú lo haces, Él no te echa fuera. Y esa es la garantía del Evangelio. Tú buscas paz en el mundo. Ellos te dicen paz, paz, pero no hay verdadera paz. Pero la garantía del Evangelio es que si tú vienes delante del Señor, Él te oirá. Perdonará tu pecado, limpiará tu pecado. Te adoptará como su hijo, te justificará, te hará justo delante de Dios. Y allí realmente podrás decir que has hallado la paz. Es más, es una paz que ni siquiera podemos expresar con palabras. Es una paz que está más allá de cualquier entendimiento. Es una paz que descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y mi pregunta es, ¿has experimentado esto? No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma de ser reconciliados con Dios, sino tan solo por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre, nadie está en comunión con Él, sino tan solo por medio de Cristo. Que el Señor nos ayude a todos.